Queridos patriotas, muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo análisis semanal. Esta semana con un tema que espero les interese y que ustedes probablemente se están preguntando por qué lo vamos a tocar hoy. Bueno, yo creo que después de bastante tiempo, la cantidad de evidencia presente, vigente, del tema que vamos a hablar es tan grande que uno puede hablarlo y se está hablando prácticamente en todo Occidente y de allí en todo el mundo prácticamente. Porque vamos a ver de que este tema está anclado profundamente en el pasado, pero no obstante quienes hablábamos de estos 20 o 30 años atrás o más, estamos expuestos por supuesto a que se nos tratara de conspiranoicos o, o que estábamos simplemente locos o estábamos inventando. Bueno, toda la semana, hace más de un mes ya, ustedes han estado viendo, con muy poca cobertura en los medios globalistas, las protestas de los agricultores en Alemania, a la que se han sumado los franceses, a la que los ingleses probablemente se sumen también, a la que los italianos también se van a sumar. Y en Chile, hace más de un año atrás, advertíamos en un programa de la crisis alimentaria que el país va a venir a vivir, dado el pésimo manejo de los gobiernos respecto al tema agrícola en general, pero también ya es de evidencia absoluta que la crisis, como le dicen, porque no es crisis, es conflicto, de la inmigración superó absolutamente todos los límites, no solo en Chile. Este no es un fenómeno chileno, como vamos a ver. Se le suma, por cierto, cierta reacción también. Está esta enorme movilización que se está desarrollando en Texas, invocando nada menos que la Constitución norteamericana, que a los estados les otorga el control de la soberanía del estado, es decir, de la frontera del estado. Bueno, por supuesto, con Biden abiertamente pro inmigración y una avalancha de inmigrantes, que es lo mismo que está pasando en Chile, que es lo mismo que está pasando en España, en Francia, en Europa en general y en el resto de nuestros países vecinos. ¿Cómo esto enlaza? ¿Cómo es posible comprenderlo de una manera relativamente lógica que no sea justamente hablar de una teoría de conspiración? El hecho es que da lo mismo que usted hable o no hable de esto en un tono más bien académico o mostrando evidencia, que lo vamos a ver, o señalando que históricamente ha habido un curso y un discurso y un proceso para llevarnos a lo que está ocurriendo. Porque da lo mismo, al final del día, todos quienes hablan de este tema, todos quienes han escrito este tema, o bien son perseguidos, o bien son silenciados, o bien son asesinados, o simplemente desacreditados. ¿Por qué nos vamos a meter en el tema entonces? Bueno, por lo que señalo. Porque hablarlo 20 o 30 o más años atrás era exponerse a todo eso, pero hoy día es tanta la evidencia que yo creo que ninguno de ustedes puede quedar indiferente a los hechos que se van a mostrar acá en el programa y a lo que está pasando. Y es posible tomar esto que está pasando, ponerlo en un marco analítico, en un modelo de análisis, que dé cuenta entonces de cosas extrañas, como por qué aquellos que hacían gala de su antiimperialismo, así le decían, durante Guerra Fría, ese antiimperialismo ustedes entenderán de que se refería al imperio norteamericano,
no a todos los imperios, porque por supuesto no hablaban nunca del imperio soviético. No, era contra Estados Unidos. Bueno, como ese imperialismo, ese antiimperialismo de izquierda, que sigue vivo a nivel discursivo, con distinto grado de profundidad, pero sigue absolutamente vivo. Y cada cierto tiempo, cierta izquierda, que está todavía en fase anterior en términos ideológicos, invoca el tema de antiimperialismo con respecto a Estados Unidos. Pero no hablan, y en Chile tampoco, del imperialismo chino, en curso, en ascenso y en progreso. Y preguntaba a alguien en Twitter cómo era posible entonces meter a los chinos dentro de esto, cómo entran los chinos. ¿No serán antiimperialistas los chinos respecto a ese imperialismo, al globalismo, los rusos respecto a lo mismo? Es un tema complejo por todas estas variables. Además porque hay otras más. Y les decía que es un tema complejo porque aquellos que lo han venido investigando antes que yo, y mucho tiempo antes que yo, han tenido serios problemas por haberlo investigado siquiera. Y hoy día quisiera partir contándoles de un autor, porque vamos a ver algo del trabajo que él hizo, que es muy poco conocido, está muerto lamentablemente, y murió muy joven. Y les quiero mostrar algunas de las obras de este autor, como para tener el contexto de lo que vamos a comentar. Es francés, y murió muy joven en circunstancias dudosas, vamos a decirlo así, porque si ustedes van a la Wikipedia, por supuesto que ya se lo tacha desde el comienzo. Prefiero incluso citar. Si ustedes buscan a Jan Moncomble, lo vamos a mirar de inmediato, en Wikipedia, no está en castellano, pero dice: nacido el 1 de julio de 1953 en París, y murió también en París el 29 de mayo de 1990. Y aquí inmediatamente viene la categorización. Fue un periodista y ensayista francés de extrema derecha. Participó activamente en Orden Nuevo, donde era responsable de las relaciones internacionales, y en el Frente Nacional, el Front Nacional de Jean-Marie Le Pen, y colaborador de Alain Renoir. Cercano a Henry Coston, fue fundador de la editorial Hechos y Documentos, vamos a mirar algo de eso, absorbida por Emmanuel Ratier. Allí publicó en particular estas obras, que les muestro algunas de inmediato, para que conozcamos de quién estamos hablando en términos de su trabajo. Ahí tienen algunas. Estas son las obras de Jan Moncomble: La Trilateral y los secretos del globalismo, de la editorial La Nueva Lira, Hecho y Documento, la editorial mayor, 1980. Para que vean que no es un tema que esté hablándoles de recién, sino que ha pasado harto tiempo desde esta publicación. La irresistible expansión del globalismo, de también la editorial Hecho y Documento, de 1981, el año siguiente. Los verdaderos responsables de la Tercera Guerra Mundial, de 1982. Del rapto de las multitudes a la sinarquía o la trama permanente, de 1983, escribía prácticamente un libro por año. La mafia de los cristianos de izquierda, de 1985. Cuando la prensa está a las órdenes de las finanzas, de 1986. Profesionales contra el racismo, de 1987. Política, sexo y finanzas, de 1989. Y finalmente, y este fue el libro probablemente que le costó la vida, El poder de las drogas en la política mundial. Pues bien, cuando va a publicar esta obra, le comenta a un amigo que lo va a hacer:
Hay otra obra más, perdón, Masonería y sectas secretas, con el seudónimo de Paolo Taufer. Y cuando estaba por escribir en el año 90, publicar esta obra de El poder de las drogas en la política mundial, donde presenta la implicación. Recuerden que la editorial se llamaba Hechos y Documentos. Lo que tiene Moncomble de extraordinario es que no hace un trabajo simplemente o meramente descriptivo, sino que va a las fuentes. Y está lleno toda su obra de citas comprobables. Bueno, en esta carta publicada en este libro, Moncomble señala que varios amigos le habían señalado y le habían desaconsejado escribir este libro sobre las drogas y el involucramiento tanto de Estados Unidos, de Israel, del gobierno soviético y chino y cubano en el tema del tráfico mundial de drogas. De los gobiernos estaba hablando, no estaba hablando de los narcos. Voy a hacer un pequeño paréntesis ahí para contarle un par de cosas que me parecen también atingentes. Pues bien, le habían dicho que era peligroso para él escribirlo y fallece a los 36 años, muy joven, de un paro cardíaco. Así quedó establecido. Bueno, aquí les muestro un par más de sus obras. Ahí está La política, el sexo y la finanza, ediciones en italiano del secreto del mundialismo, la sinarquía, cuando la prensa está a las órdenes de la finanza y la mafia de los cristianos de izquierda. Claro, con estos textos, y son muy difíciles de encontrar, creo que en internet, si ustedes buscan, está la irresistible expansión del mundialismo en PDF y está la trilateral y los secretos del mundialismo, así que pueden buscarlo. Jan Moncomble se escribe, como lo están viendo ahí en pantalla, Jan Moncomble. Así que les sugiero verlos, pero están en francés, no se han traducido al castellano. Bueno, ahí está el autor. Yo tengo 2 de estos libros en físico, de hace 30 años más o menos. Me los regalaron fotocopiados y empastados. Hay una persona en Chile que había logrado conseguirlo, porque reitero que ya eran difíciles de conseguir en esa época, y hoy día más, pese a que podrían editarse de nuevo. No pierden vigencia, como vamos a ver. Y hay una persona en Chile, a quien le mando muchos saludos, que no la puedo mencionar, que fue amiga personal de Jan Moncomble antes de su muerte. Estudiaban en la misma universidad. Ella vive en Chile actualmente, francesa. Y lo conoció, y ella tiene acá en Chile creo que toda su obra. Y en algún minuto hemos conversado la posibilidad de traducirla y ponerla a disposición de todos, porque me parece sumamente relevante. Bueno, este es el autor que vamos a trabajar en parte, porque no es el único que voy a ocupar para lo que les voy a hacer, porque lo que les quiero mostrar hoy día es un trabajo del año 2002 de mi persona, donde tomé a Moncomble más otros autores más y desarrollé entonces cuáles eran las bases y fundamentos del globalismo como concepto, como proyecto político, como proyecto geopolítico, económico y de control planetario. Así que voy a leer algunas partes porque es muy largo. Quiero decir que este programa es una síntesis de un programa que hicimos con Arturo Grandón, de 3 programas que hicimos con Arturo Grandón hace 3 años, si no me equivoco, que lamentablemente me parece que cuando le bajaron su canal perdió estos programas. Yo tampoco le había hecho respaldo. Así que para quienes vieron eso 3 años atrás, bueno, estamos sintetizando lo que ahí mostré, y acá quisiera agregarle otros datos más. Antes de partir, solamente comentar que la penetración de la cocaína en Estados Unidos, originalmente, y esto es 60-70, se debió específicamente a una operación de la CIA que tenía por objetivo el control social de los barrios negros
particularmente en California, pero también expandido posteriormente a Nueva York, a través de la droga. Y esto está tan documentado hoy día, porque hay películas incluso que lo cuentan, que simplemente comentar que el trabajo de Montgomery respecto al involucramiento de los gobiernos en el tema de la droga tan temprano, bueno, tenía total fundamento y hoy día es un hecho. Y aquí simplemente para comentar esto, es que el problema nunca ha sido la droga en sí misma. El problema es quien controla la droga. Y cuando hay en Chile gente que está planteando legalizar las drogas, pues bien, esa gente lo que está diciéndole a ustedes en la cara es que prefiere que el Estado se haga cargo de drogar a la población del país y no estas empresas privadas delincuenciales que lo hacen. El efecto práctico es exactamente el mismo. La droga siempre ha sido, siempre, un elemento de control y dirección social. Para eso sirve. No es para otra cosa. Que se droguen es accesorio. El objeto de la droga es control y dirección social. Siempre ha sido. Lo fue en China con la guerra del opio y de ahí en adelante usted tiene 1 y 1000 ejemplos donde la droga se usaba exactamente para lo que estoy diciendo, porque es el objetivo. Entonces, para los bien intencionados que han venido planteando esta idea pensando que con eso solucionan un problema, no solucionan nada. Lo único que cambian es quién es el actor que ocupa ese control y dirección social. Si a usted le gusta más que lo haga el Estado, Holanda, por ejemplo, bueno, o Estados Unidos, que también está en una política bastante terrible de entregar droga, hace mucho rato. El 97 en San Francisco, estuve ahí, ya estaba en ese minuto, se votó mientras estaba ahí, a nivel de Estado de California, la enmienda que permitía la venta y legalización de droga, marihuana en particular, en ese minuto, para uso medicinal y toda la faramalla que le ponen siempre como justificación. Porque claro, el control de eso estaba desatado por parte de los narcos. Así que lo asumió el Estado. Y bueno, ahora ustedes ven a los zombies con el fentanilo en diversos lugares de Estados Unidos. Así que esta obra de Montgomery le apuntó muy temprano a esto que estoy diciendo. Quería hacer este paréntesis antes de entrar en el tema. Pero vamos a eso. Las ideas fundamentales del mundialismo. En sentido estricto, la noción de mundo global, paso previo indispensable para el surgimiento de las ideas mundialistas, puede retrotraerse históricamente a los griegos. En efecto, el geógrafo Eratóstenes calculó la circunferencia del planeta y en la biblioteca de Pérgamo se construyó un modelo de globo terráqueo, quizá el primero. De igual modo, las primeras organizaciones internacionales también surgieron en Grecia. Internacionales, por supuesto, entre comillas, ¿no? La Anfictionía de Calauria, la Liga de Delfos, la Confederación Acadiana y de Beocia, la Liga del Peloponeso y la Confederación de Atenas y otras. ¿Por qué? Porque era la primera vez, en Occidente por lo menos, donde había esta especie de estructura supra, comillas, nacional, entendiendo nación-estado, pero en ese minuto más bien ciudad-estado en cada uno de los lugares que se acogieron a estas diversas ligas. Sin embargo, solo sería con el regreso de la expedición de Hernando de Magallanes a Europa en 1532 que se completa la primera vuelta alrededor del mundo y se confirma que el planeta es un globo. En tal sentido, puede sostenerse que el primer acto jurídico de naturaleza mundialista fue el Tratado de Tordesillas, firmado en 1494 por los reyes católicos de España y Juan II de Portugal, con el auspicio, el gentil auspicio, de la Santa Sede, por el cual literalmente se atribuyó a los gobernantes castellanos las tierras descubiertas o por descubrir a 370 leguas al oeste de las islas del Cabo Verde. La naturaleza de este tratado, que se realizó en la más completa ignorancia de los pueblos que serían sometidos a su dictado, marca entonces una jurisprudencia ilegítima que será desde allí constante en las ideas mundialistas. Esto es de el juicio es de carácter jurídico formal, no es un juicio que esté haciendo desde el punto de vista religioso, porque desde el punto de vista religioso la justificación era otra, que era salvar la alma, como ustedes saben.
Solo a partir de entonces será posible pensar de modo global, esto es mundial. Aunque de todos modos, las limitaciones propias de los medios de comunicación, particularmente los de transporte, limitaron, cuando no impidieron, que una visión unificadora pudiese imponerse en el planeta durante los siguientes 4 siglos. No obstante, los criterios fundamentales del pensamiento mundialista no estuvieron, en su origen, directamente ligados a las posibilidades materiales de su realización. La noción de que determinadas ideas tienen validez universal, por ejemplo, la, comillas, Declaración Universal, cierra comillas, de Derechos Humanos, las verdades universales son propias del surgimiento y expansión de las religiones reveladas monoteístas, particularmente el cristianismo y el islam, así como en general de aquellas concepciones que determinan una activa difusión por quienes la sustentan. Al respecto, recuérdenlo, es necesario señalar que solo será con Saulo de Tarso, San Pablo, que el cristianismo adquirirá el carácter universal, católico, con que hoy día lo conocemos. Antes de él estaba una fuerte discusión entre los primeros cristianos, particularmente Pedro, y otro grupo de apóstoles que entendían que el cristianismo era solo para judíos, hebreos. Con Saulo de Tarso esto cambia. Adicionalmente, muchas de las características del mundialismo estarán claramente influenciadas, y esto es crítico entenderlo, por la teología subyacente a las religiones reveladas, particularmente su escatología. Esto es la creencia en el fin del mundo, o dicho en términos nietzschanos, en el fin de la historia. En fecha tan temprana como 1737 y 1741, el educador del pretendiente a la corona británica, el escocés Ramsay, en calidad de orador de las grandes logias francesas, había lanzado en su fundamental discurso del Gran Maestre la idea de una, escuchen, república democrática universal que debería fundarse sobre la tolerancia absoluta. Bajo estas premisas, en 1926, apareció en Francia una obra muy curiosa con un título enigmático: París, capital de las religiones, o La misión de Israel, de Jean Isolet, profesor de filosofía social del Collège de Francia. Desde las primeras páginas se nos dice que la idea de la unificación progresiva del globo es una idea en marcha, pero que ella está generalmente acoplada a otra idea, la idea de pacifismo y de desarme inmediato y universal. Bueno, ocurre que Isolet no es desconocido porque no es la única obra que hizo. También es un autor antiguo, entonces vale la pena mirar un poquito alguna de su obra. Aquí les voy a mostrar al personaje. Por supuesto, por la fecha de nacimiento no es, o no hay fotografías, no es fácil encontrar fotografías de él. Seguramente debe haber alguna, pero no la tenemos. Y ahí tienen algunas de las obras. París, la que estábamos citando, capital de las religiones, o La misión de Israel. También está El socialismo jerárquico y un par más que les puse en pantalla. ¿Quién es Isolet? Nació el 20 de agosto de 1854 y murió el 25 de mayo de 1929 en París. Profesor asociado, como dijimos, de filosofía, elegido para la cátedra de filosofía social en el Collège de Francia, creada contra Émile Durkheim. ¿Por qué? Porque este socialista se oponía a Durkheim, que era de carácter marxista. Esto es el inicio, por la fecha, como verán, de las disputas entre socialistas y marxistas en el plano ideológico. No estoy hablando en el plano político formal. Bueno, tiene varias obras: El suicidio de las democracias, El alma francesa y las nuevas universidades según el espíritu de la revolución, de Jean-Jacques Rousseau, La ciudad moderna y la metafísica de la sociología, Las 24 armaduras de Pan-Alemania, o cómo desarmar Alemania, esto es de 1894, Renan, Inglaterra, o la escuela de Manchester y la perdición de Occidente, Sin Rusia no hay Francia, La reentrada de Dios en la escuela y el Estado, París, capital de la religión o la misión de Israel, de 1926, La metamorfosis de la iglesia, o sociología, hija del decálogo del Collège de Francia, Las 4 bases científicas de la idea secular, Moisés y Aristóteles, padre del secularismo, Copérnico y Claude Bernard, padre del panteísmo, este supersecularismo, panteísmo occidental y supersecularismo. Parece, como les muestro, que, bueno, hay un autor interesante en él, vamos a ver lo que dice. Y lo interesante es que estos son autores que
por la fecha y porque las difusiones han sido pocas, han olvidado los autores, pero no la idea. En el trabajo de Isoulet, particularmente la misión de Israel que vamos a mirar, viene determinado ya desde esa época una línea de pensamiento clarísima que termina conectando con el globalismo actual. Y lo vamos a ver formalmente. Ahora, hay que señalar que detrás de esto hay una cuestión más amplia. Esta semana conversaba con un amigo que me decía que estaba un poco pesimista. Así que en parte le quiero dedicar este programa a él, a ver si se le quita un poco el pesimismo. Porque, claro, uno mira lo que está pasando en delincuencia, inmigración, economía, guerra en el mundo, bla, bla, y termina teniendo una actitud pesimista de lo que puede ocurrir, claro. Pero el pesimismo tiene por lo bajo 2 siglos o 3 siglos de desarrollo en términos ideopolíticos. Y dirán, ¿por qué? Bueno, lo voy a súper sintetizar, esto está en los cursos de politología, pero claramente, después de la Ilustración y su promesa de que a través de la razón, la lógica, el pensamiento, ¿no?, Descartes y toda esa gente, el mundo iba a entrar en una etapa de paz, prosperidad perpetua, crecimiento, no iba a haber guerra, y en general, una utopía. Bueno, pasó que nada de eso se cumplió. No solamente a partir de la Revolución Francesa en adelante las guerras se hicieron cada vez más grandes, hasta llegar a las guerras modernas, con la participación activa de millones de ciudadanos. Antes las guerras, recordarán, medioevo y renacimiento, todavía eran entre grupos específicos de la población, ya fueran condottieri y mercenarios o ejércitos más bien reducidos. Pero por Revolución Francesa se empieza a aumentar significativamente. Napoleón es, bueno, parte de eso también. Y finalmente con el involucramiento como víctima, si quieren, de población civil a mansalva, guerra total, que fue norma del final del siglo XIX para el XX en adelante. Y lo seguimos viendo en Ucrania, en Gaza, donde usted mire, sin entrar en análisis de causas, justificaciones o qué sé yo. Bueno, ¿qué pasó con eso? Pasó que de ese optimismo ilustrado, que muchos imbéciles siguen teniendo en Chile hoy día, debo decir, pues bien, de ese optimismo ilustrado, particularmente los más ilustrados del país, se pasó a un pesimismo radical. ¿Por qué? Porque la promesa no se había cumplido, porque la razón, así como algunos otros imbéciles querían señalar en el proyecto de Mamotreto rechazado, que ahora se iba a hacer razonable cómo se iban a aplicar las normas ahí. Bueno, bien, la razón no servía para eso. El ser humano no funciona permanentemente todo el tiempo en términos racionales, habitualmente lo hace en términos emocionales, casi la mayor parte del tiempo. Y finalmente, con un agregado adicional. ¿Por qué? Porque con el surgimiento del naturalismo, con Darwin, Wallace y de ahí Spencer, los neodarwinistas, etc. Bueno, primero la idea del hombre como centro de la creación y qué sé yo queda desplazada, porque esta caricatura del hombre mono, etc. Y segundo, porque de la manito con la idea neodarwiniana viene la noción de que si la naturaleza puede evolucionar, también podría involucionar, cosa que no ocurre en términos biológicos estrictos, pero la idea quedó planteada. Y esa involución sería la decadencia, la degeneración, los degenerado. Pues bien, si usted toma pesimismo, porque la promesa ilustrada era falsa, y le agrega además esta noción biológica de que la secuencia hacia la civilización, esta cosa que llama a la izquierda ahora lo civilizatorio, que sigue estando con el mismo fundamento, pues bien, va a fracasar, porque así como se evoluciona, se involuciona, termina entonces con un pesimismo radical. Y ese pesimismo radical llevó a 3 respuestas
que fueron el pesimismo racial, el tema de la mezcla y la decadencia de la raza por la mezcla, el pesimismo histórico, la idea de Booker y otros autores de que ningún históricamente imperio, reino, qué sé yo, permanece vigente todo el tiempo, y finalmente la idea del pesimismo cultural, particularmente con Spengler, pero otros autores también, donde no hay cultura que sobreviva realmente en el tiempo. Las tres ideas, además, bastante erradas en muchas de las cosas que plantearon, pero esas tres ideas son las matrices del siglo XX en Occidente. Y claro, y aquí cierro con esta parte para continuar, en siglo XX lo que ocurre es que las corrientes vitalistas, voluntaristas, naturalistas, ideológicamente hablando, que toman elementos de pesimismo racial, cultural e histórico, son derrotadas por las ideas liberales y socialistas, cuya matriz es la misma matriz de la decadencia de la Ilustración. Y en este contexto, estoy hablando final del siglo XIX, aparece un primer socialismo, que es el socialismo fabiano, utópico, que lo que dice básicamente es que frente a la decadencia y a la idea del pesimismo en todos los aspectos que ya mencioné, el mundo podría transitar por una especie, aplicando siempre Ilustración como concepto base, porque es heredero de la Revolución Francesa netamente, hacia una utopía socialista, por eso se llama socialista utópico fabiano, que son la base de lo que va a ser después el globalismo. Ustedes dirán, pero ¿cómo el globalismo nace de eso? Bueno, es lo que quiero mostrarles a continuación con los ejemplos de Isolet. Vamos con eso. Entonces, en 1926 apareció en Francia esta obra de Jean Isolet, París, capital de la religión, a la misión de Israel. Desde las primeras páginas se nos dice que la idea de la unificación progresiva del globo es una idea en marcha, pero ella está generalmente acoplada a otra idea, la idea de pacifismo y de desarme inmediato y universal. El libro del profesor Isolet señala: la religión es la esencia misma, o si uno quiere, la doble, la triple, la cuarta y la quinta esencia de la política. Y tiene razón en cierto sentido, porque política es filosofía aplicada. Y dentro de las matrices arriba, sobre filosofía, está teología, teogonía, que yo lo he comentado muchas veces, cosmogonía y cosmología, es decir, religión. Pues bien, sin el gobierno religioso y moral, no se sabría ni se tendría fe en el gobierno político y social. Sin la obediencia interna de la ley moral, no se sabría ni se tendría fe permanentemente en la obediencia externa de la ley legal. Pero, ¿a qué religión se refiere el autor? Isolet no tarda en contestar. Pero esta es una última o primera religión que no tiene nada de regional o de local y que está por todas partes presente. Esa todas partes entendamos por Occidente, ¿eh? Una religión internacional e intercontinental, en una palabra, una religión global. Y esta es la religión mosaica de Israel. En la siguiente página, Isolet aclara que es el primer cristianismo el que importa a Israel. Yo lo mencioné, el primer cristianismo que no es el cristianismo de Saulo Tarso, ¿eh? Ojo. Agregando, este es un mosaísmo que está inconscientemente camuflado para el uso del mundo pagano y que ha conquistado para Israel 650 millones de almas. Actualmente el camuflaje ha desaparecido y Moisés aparece como solo y único jefe de la religión universal y eterna, como solo y único jefe de la religión cívica y científica, como solo y único jefe, en fin, de la religión laica. Ojo con eso. Ya que después de todo, si Israel aspira al imperio del mundo, está en su derecho, dice Isolet. Y la conclusión: solo existe un problema sobre la tierra y es el problema de Israel. Problema que posee dos caras: la cara interna del laicismo, la relación de la ciencia y la fe, y la cara exterior del internacionalismo, relación de la patria y la humanidad, señalando por último que el laicismo y el internacionalismo son las dos caras del judaísmo. Eso lo dice Isolet. Ojo, vuelvo a reiterar. Para fundar este nuevo poder espiritual es necesario dirigir las instituciones espirituales e intelectuales, mentales y morales que se llaman universidades. La meta es llegar a formar la Federación de las 1000 universidades. ¿Qué estaba haciendo Soros? ¿Qué hizo Soros realmente con respecto de esto? Bueno, financió la Universidad Global, Mundial. Aquí está el proyecto Isolet en curso.
En la cúspide de esta Federación de las 1000 universidades se creará una universidad suprema, una universidad planetaria, una universidad mundial para conducir el coro inmenso de 1000 universidades esparcidas por el mundo entero. Ahí están las citas del libro con las páginas. Y podemos sugerir entonces que las principales funciones de esta suprema universidad consistirán en establecer un idioma mundial. 2, una moneda mundial. 3, una religión mundial. 4, una ciencia con una división del trabajo de investigación científica mundial. 5, una historia con una primera fecha mundial. 6, una literatura mundial. 7, un arte mundial. 8, un periodismo mundial. 9, una oficina de arbitraje mundial, un tribunal mundial. 10, un orden mundial de honor. 11, un calendario mundial de los grandes hombres, ampliado a todas las razas, dice. 12, una biblioteca mundial. 13, una exposición mundial. Y 14, las misiones comerciales y la bolsa de valores mundiales. A la lista proyectada por Isulet, nosotros solo le agregamos un gobierno mundial. De este modo, ya a inicio del siglo XX, las directrices fundamentales del mundialismo han quedado establecidas en términos teóricos. Su implementación ha sido, sin embargo, un proceso continuo que ha venido a acelerarse significativamente gracias a la evolución de los medios de transporte y comunicación que hoy posibilitan, de hecho, la aplicación práctica y efectiva de las ideas globalizadoras. Y por ello resulta evidente que muchas de las ideas de Isulet han sido desarrolladas incluso con antelación a la posibilidad práctica de su aplicación. Veamos algunas de estas ideas y cómo se han venido entonces desarrollando. La primera, el lenguaje mundial. No voy a leerles todo porque se van a recansar, es largo, pero simplemente, bueno, en algún minuto recordarán, se creó una lengua mundial, esa era la pretensión, el Esperanto, esperanza, que mezclaba varios idiomas y que en la práctica terminó siendo una lengua utilizada por una muy pequeña parte de la población, casi de carácter erudita hoy día. La siguen utilizando porque Isulet y toda la gente que estaba metida en esto estaba en la masonería, entonces los masones en algún grado siguen usando el esperanto para comunicarse entre ellos. Y la justificación era teológica, no era una justificación de segundo nivel, ni filosófica ni política, era teológica. ¿Cuál era la justificación de la lengua mundial? Pues bien, revertir, ir hacia atrás, a la humanidad, hacia el periodo previo a la Torre de Babel de la Biblia, cuando había, según la Biblia, una única lengua, y recordarán que Dios, en castigo por el orgullo de los hombres de construir una torre que se acercaba al cielo, los confunde, dice, y les entrega distintas lenguas y no se pueden comunicar entre ellos, y fracasa el proyecto de la Torre de Babel, este Mecani en babilonio, ¿no? Bueno, dice, esta justificación escatológica, ¿ya?, es porque el planteamiento de fondo teológico es que si se vuelve a la lengua original esa, o a esta lengua inventada, el esperanto, es la construcción del reino de Dios en la tierra. Verán entonces que, y si los sorprende, es porque siempre hay un pensamiento de este carácter que está ahí arriba, escatológico en el fondo, en todas estas ideas, siempre. Y lo mismo está en Chau, y lo mismo está en los autores que han venido hablando y escribiendo de globalismo en la forma actual. Lo mismo. El fundamento sigue siendo escatológico, teológico, cosmogónico, cosmológico, etcétera, cosmista incluido, y todo lo que le he comentado millones de veces. Pues bien, dice además que aunque este ideal es una utopía en las condiciones actuales, es no obstante un esperado proyecto para la sexta subraza, dice, que sucederá a la actual raza humana, la quinta, y que establecerá el reino de la fraternidad universal sostenido por un lenguaje común a todos. Vale aquí la pena mencionar, respecto a esta sexta subraza, que fue descrita por el francmasón vienés Coudenove Kalergi. Si usted no sabe quién es Kalergi, búsquelo. Presidente del movimiento paneuropeo, en su ensayo Idealismo Práctico de 1925. Esto es, como verán, reitero, previo a Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas, etc. Dice Coudenove Kalergi, el ser humano del futuro será mestizo. Las actuales razas y castas desaparecerán. Así, tal cual, está citado, SIC.
víctimas de la superación cada vez mayor de espacio, tiempo y prejuicio. La raza del futuro, eurásico negroide, son palabras de él, exteriormente semejante a la egipcia antigua, falso, pero no importa, no lo voy a discutir, reemplazará la multiplicidad de los pueblos por una multiplicidad de personalidades. Ya no son pueblos, son personalidades. Ya no es colectivo, es individuo. Adicionalmente, en otro escrito de Codineo Kalergi, publicado en el 23, bajo el título de Nobleza, se lee en la página 39. En lugar de destruir al judaísmo, Europa, contra su voluntad, mediante aquel proceso artificial de selección, lo ha ennoblecido, educándolo como nación conductora del futuro. De este modo, una bondadosa providencia, en el momento en que la nobleza feudal entró en decadencia, obsequió, mediante la emancipación de los judíos, una nueva raza noble por gracia del Espíritu. Como esto es previo a Segunda Guerra Mundial, y yo estoy citando, no estoy haciendo juicios personales ni nada, estoy citando al autor. Pues bien, como es previo a Segunda Guerra Mundial, estas ideas, en parte, son las ideas que entroncan o van a entroncar con algunos de los motivos de la Segunda Guerra Mundial. Sin embargo, pese a lo anterior, los intentos por difundir el esperanto han tenido absolutamente poco éxito y actualmente hay diccionarios, gramática, etcétera, pero es un motivo de curiosidad intelectual y la verdad es que en este momento, si se pudiera hablar de una lengua universal, bueno, el inglés, en todas sus variantes, Spanglish, etcétera, reemplazó al esperanto hace mucho rato, pero esto es cíclico. Anteriormente fue en algún minuto el francés, anteriormente el alemán en algún minuto como lengua culta, y así suma y sigue, y el latín en su época. O sea, no es que no hayan lenguas que se hablan por distintos pueblos, países, naciones, en determinado momento de la historia siempre ha habido, porque se necesitan estas lenguas puentes, pero no es la misma idea del esperanto que quería ser la lengua universal. La segunda idea era una moneda mundial. Y como estamos resumiendo, ¿hay moneda mundial o no hay moneda mundial? Uno podría decir el dólar. Y claro, pero también antes pudo haber dicho la libra esterlina, y antes pudo haber dicho el franco, y antes pudo haber dicho el peso español en oro, y así. Pero la verdad es que hoy día está esto bastante más desarrollado, y ustedes lo saben. Tiene que ver con el tema de las criptomonedas y hacia dónde avanzó la tecnología respecto de ello. Y en definitiva, la idea de moneda mundial hoy día está vigente. ¿En qué sentido? ¿Cuántos de ustedes pagan normalmente ahora, en este minuto, las cosas que compran con dinero en efectivo? Cada vez menos. De hecho, recuerden que hubo en algún minuto, un año o 2 años atrás, escasez de efectivo, porque nadie lo está usando. Tan simple. Bueno, todo se transfirió entonces a la digitalización de la moneda. Y ahí está la moneda mundial sensu stricto. O sea, ¿dónde está su dinero del banco? En 1 y 0, puesto en la red para que usted entre a la página del banco y los consulte. Se transforman en algo cuando lo compra, por supuesto. No estoy diciendo que no exista. No, existe. Pero desde el punto de vista de la idea de avanzar hacia una moneda mundial, bueno, reemplazar físicamente a la emisión de circulante es mucho más difícil que hacerlo digitalmente. Y entonces sí se podría llegar a tener esa moneda mundial, que lo quisieron hacer con las criptomonedas, da lo mismo cual, que hasta ahora han tenido alta y baja y qué sé yo, hay estafa, no sé, ustedes conocen. Pero ahí está técnicamente la viabilidad de hacerlo. Lo segundo es que el dólar se sustenta, literalmente así, ellos mismos lo dicen, en la confianza, la fe del pueblo en el dólar. No tiene respaldo. Entonces, Estados Unidos hoy día es uno de los países, si no él, no estoy tan claro en ahí, pero más endeudado externamente. Es sumamente simple de entender. La mayor parte del circulante en dólares físico norteamericano está fuera de Estados Unidos, no dentro de Estados Unidos. Ustedes comparen con Chile, la mayor parte del circulante en peso chileno está en Chile, no afuera. Nosotros compramos dólares para hacer eso. ¿Qué implica? El principal acreedor mundial de Estados Unidos es China. ¿Quién es el dueño de Estados Unidos económicamente hablando hoy día? China. Como anteriormente en algún minuto los países árabes también lograron hacerlo, con el tema del petróleo, por ejemplo. Pero China es la potencia económica mundial hoy día. 20 años atrás, casi todo, si no todo, América del Sur
tenía como principal socio comercial a Estados Unidos. Hoy día no. El principal socio comercial de todos nuestros países, todos, es China. El principal socio comercial de Arabia Saudita y de su enemigo Irán es China. En África, el principal socio comercial de casi todos los países africanos es China. En Europa, el principal socio comercial de casi todos los países europeos es China. ¿Cuál es la moneda más dura del mundo entonces? ¿El dólar o el yen? Buena pregunta. Bueno, el 60% circulante se encuentra fuera de Estados Unidos en promedio. Ahí está el dato. Sigo porque estamos en resumen y no voy a leerles todo. Una religión mundial. Ahora, ustedes dirán, ¿qué importa el tema religioso? Importa mucho. Cuando miras atrás, no hay históricamente imperios que no tengan una mirada escatológica o teológica del futuro, el destino, qué sé yo. ¿Cuál es la escatología actual del globalismo? Se la están diciendo todos los días. La escatología, fin de mundo, del globalismo es el calentamiento global, es la pandemia global, es el colapso ecológico del planeta, es la muerte de millones de personas en el mundo por inanición, y etc. Ahí está la escatología. Si usted se desplaza en el tiempo 1024 años atrás, al año 1000, era lo mismo con otra idea. Al año 1000, el año 999, calendario cristiano, en Europa, bueno, se iba a acabar el mundo. Escatológico. Y la gente donó sus propiedades, los ricos, algunos, no todos obviamente, a la iglesia. Otra gente entró en delirio místico, otra gente cayó en orgías enormes, otra gente se volvió asesina, otra gente entró en colapso nervioso. Imagínense el año nuevo del 1 de enero del año 1000. Bueno, Europa estaba desatada. Y después de las borracheras y los llantos y todo lo demás, no pasó nada. No se acabó el mundo, no volvió el Mesías, nada. Y la escatología, particularmente por revelaciones, ¿no?, está tan vigente, independiente. Yo no estoy cuestionando a quienes piensan que efectivamente es así. Lo que estoy mostrando es que existe una escatología bíblica, el Armagedón y todo lo que ustedes conocen, San Juan, pero existe una escatología, comilla, laica, científica. Calentamiento global, reitero, antes era agujero en la capa de ozono, colapso económico y todo lo que quieran meterle ahí en términos ecológicos, que está como justificación de lo que el globalismo quiere hacer. Por eso, por esa justificación escatológica, sacar el planeta, es que están con las políticas restrictivas desde el punto de vista agrícola, control de el ganado. Escuché o vi que habían declarado que era una violación a los derechos humanos comer animales, por ejemplo. Yo simplemente, como para salirme de ese mundo de ahí, les quiero contar que la aparición de la vida en el planeta, y desde antes de la aparición de la vida en el planeta, todo lo que hay adentro del planeta es lo que siempre ha habido adentro del planeta. Los mismos recursos, siempre. Salvo algún meteorito que cae de vez en cuando y que aporta hierro u otros materiales a lo que ya hay. El resto, todo, es el mismo ciclo permanente de hace 500 millones de años. No de 100, no de 200, no de 1000, no de 10.000, no de 100.000. De 500 millones de años. La explosión del Cámbrico para acá. Ustedes, yo y todos nosotros estamos hechos de millones de seres vivos y no vivos que han habitado este planeta durante 500 millones de años y más. Porque uno puede ir a 2.800 millones de años de aparición de las cianobacterias para atrás. Y es lo mismo. El reciclaje planetario es permanente. Y a usted le dicen se va a acabar el agua, se va a acabar el oxígeno, se va a acabar... Póngale lo que usted quiera. ¿Alguna vez se percató de que lo mismo que ha habido siempre en 500 millones de años no se acaba? Porque lo único que sale del planeta hacia el espacio a nivel de
estratosfera es una cantidad insignificante de hidrógeno y nada más. ¿Se lo explicaron alguna vez o no? Y está el tema del CO2 que, bueno, da para larguísimo. Pero estamos vivos. La explosión del Cámbrico en particular se produce por acumulación de CO2 en el planeta que cambia las condiciones del clima planetario. En esas oscilaciones que tenemos cada cierto tiempo, el planeta le gusta estar más frío que caliente en términos generales. Ha habido más periodos glaciares que periodos interglaciares como el que estamos hoy día, pero es otra discusión. Así que nuestro destino real, para que todo el mundo lo entienda fácil, es que vamos hacia una gran glaciación. No hoy día ni mañana, pero eso es la norma en el planeta. Si estamos con este nivel tecnológico de desarrollo, bla, 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 es porque hace 10.000 años atrás entramos en un periodo interglacial, en el que estamos todavía, que permite que esto pase. Porque si no el planeta se congela. Ha tenido 4 por lo menos congelaciones que se llama efecto bola de nieve completa del planeta, hasta el Ecuador. Le gusta estar frío al planeta, no en las temperaturas actuales. Y no obstante, el promedio de la aparición de la vida para acá ha sido 13 grados más o menos permanente, en todo el planeta. Promedio. Por supuesto, ha estado helado más tiempo que el tiempo que ha estado en el interglacial. Bueno, ahí está la escatología, ¿ves? La idea de fin del mundo. Y a usted, como ya no lo pueden asustar con, y lo digo en términos peyorativos para que se entienda el ejemplo, con que, no sé, va a venir el Armagedón o qué sé yo, lo asustan con calentamiento global o con agotamiento de los recursos, con CO2, las vacas o lo que quieran. Así que va a tener que comer insectos y todo lo demás que están haciendo. Bueno, hay escatología en lo que estoy diciendo, es decir, hay un pensamiento que está ahí arriba, teológico, etc. Eso. Así que la religión mundial sí es relevante, pero es una religión mundial que ya existe, y está en Naciones Unidas, la mezcla de todas las religiones, todas juntas iguales. Así que, como son todas iguales, por ejemplo, y no es para que me peguen después los que sean de esa capilla en particular, pero voy a decir un hecho, ¿ya? El anglicanismo del uxoricida, que mató a su mujer y qué sé yo, está al mismo nivel que el cristianismo, que el hebraísmo, o que el islam, o que cualquiera. Todas caben. Todas iguales. ¿Qué hacen con eso? La religión, que es la forma estructurada de la creencia, la fe del pueblo, de un pueblo en particular, porque no es universal, esa cosa estatuida pierde absolutamente sentido cuando ya no representa a los valores o la creencia o la fe de un pueblo particular que dio origen a eso, o que asumió eso, como usted quiera, sino que se transforma en una cosa plana. Todo igual. Eso está literalmente en Naciones Unidas, donde hay una especie de iglesia, le vamos a decir así, o templo mejor ya, donde todas las feces, todos los tipos de fe y todas las confesiones tienen cabida. Es el ecumenismo llevado a su grado máximo. ¿Y qué pierde con eso? Toda trascendencia. Se vuelve una cuestión laica. La fe del globalismo es laica, no es religiosa en el sentido que una persona religiosa entiende tener fe. No es lo mismo. Ahí está la idea de religión mundial. La estoy sintetizando, pero enormemente, porque daría para, no sé, tiene como 6 páginas de solamente referida a eso. Más, 7. Ahora, miremos un poquito. Sí, ahí se nota la cantidad de notas. La ciencia mundial. Bueno, eso está absolutamente establecido hoy día. La ciencia mundial en el sentido de 2 cosas. Primero, porque los organismos de ciencia son internacionales hoy día. En toda el área. En toda el área. Entonces, el máximo ratio de autoridad científica son estos organismos transnacionales globalistas a nivel mundial. Por ejemplo, ¿quién dice que una cosa es pandemia? Una cosa que se llama OMS, ¿cierto? ¿Qué es lo que es la OMS? Una institución privada financiada por Naciones Unidas. ¿Y de dónde? ¿Cómo llegó ahí? Pues bien, con el desarrollo de esta idea globalista, que generan estructuras transnacionales con mayor autoridad y poder, soberanía, que los estados nacionales. Y como dentro de los estados nacionales tenemos imbéciles ilustrados, idiotas, traidores, globalistas por definición y pagados y formados por ellos, las políticas se terminan aplicando en nuestros países. ¿O no lo vio usted hace 2 años atrás, estando encerrado en su casa, teniendo que usar bozal y poniéndose una o varias
vacunas experimentales que están matando a una enorme cantidad de gente hoy día? ¿No lo vio? Bueno, ahí está. Ciencia mundial. Entonces lo que dicen esas estructuras supranacionales, que son el poder, es lo que usted tiene que hacer. Y ahora ya le anunciaron, en un ratito más, este año o el año que viene, cuando se le ocurra, que viene el bicho X, W, Y o Z, y usted va a tener que volver a encerrarse y las medidas restrictivas van a volver a implementarse y van a ser más duras y ahora van a perseguir a todos los que no nos vacunamos. Acuérdese. Eso es globalismo científico. El tema, nuevamente, de cambio climático. Globalismo científico. ¿Por qué? Porque hay una industria, de verdad una industria, de papers científicos pagados para hacer investigación por estas organismos supranacionales para decir que eso es la verdad científica. Y por supuesto todos los científicos que miran la cosa de otra perspectiva y que lo han venido señalando hace mucho rato, o están excluidos, o no se los escucha, o no tienen prensa, se los excluye. Eso es ciencia mundial. Es decir, no es ciencia. ¿Por qué? Por definición, la ciencia no tiene verdades, tiene teorías. Y una teoría es legítima y es válida para explicar una cosa de la realidad, mientras no aparece una teoría o que la supera o que la contradice y que muestra la cosa de otra manera. Y no quiere decir que la anterior necesariamente sea falsa o errada. Su espacio o ámbito de aplicación es más restringido. Seguimos usando ¿a quién? Para, por ejemplo, mandar un cohete a la Luna o poner un satélite en el espacio. A Newton. No a Einstein. Pero Einstein explica otras cosas. Y no usamos mecánica cuántica para explicar cosas de Einstein, porque explican otra cuestión más. ¿Newton es inválido porque Einstein es relativo y cuántica superó las dos o no? No. No hay verdad en ciencia. Hay teorías que son plausibles y que se aplican y que dan cuenta de un fenómeno, que a veces se transforman en leyes científicas. Gravedad. La gravedad es una ley científica, ¿cierto? ¿Están de acuerdo? Sí. Ok. Pero la gravedad newtoniana es distinta a lo que entiende por gravedad relativismo. ¿Quiere decir que es verdad una o la otra? No, pues depende de cómo le quiera aplicar. Si lo ocupa para hacer viajes espaciales, no le sirve hacerlo con, no sé, a menos que inventen un computador para hacerlo, con Einstein. Entonces, la mera idea de ciencia mundial, pero en el sentido que estoy planteando, en el sentido de una especie de super sabios que dicen esto es la verdad. ¿Entiende que es anticientífico por definición? Bueno. Esto se inicia con Nehru, con los hindúes, y van a ser unas organizaciones internacionales, por ejemplo, la PUACH y el IASA, o la Asociación de Científicos Atómicos, que fue muy importante en todo este desarrollo, la Federación Mundial de Trabajadores Científicos, cuyo presidente era nada menos que Joliot Curie, y alrededor de las tres organizaciones había un señor que se llama Eugene Rabinovich, el director del Boletín de Científicos Atómicos. Todo esto en el contexto pre-lanzamiento de la bomba en Hiroshima y Nagasaki. Entonces, el año 51 se hace un encuentro científico internacional a propósito de física nuclear y se construye esta estructura de ciencia global, ¿ya? Nehru dice, o demanda en realidad, la creación de un comité científico para exponer al mundo los efectos que podría tener la energía nuclear sobre la humanidad. Así que el tema de la bomba atómica fue bien crítico en todo esto y por eso pasan cosas como que Chile tiene, claro, 2 reactores nucleares, la Reina y los Aguirre, pero Argentina tiene más y además varias veces que los argentinos han estado tentados de desarrollar bomba atómica. ¿Pero por qué no lo pueden hacer? Porque está esta orgánica supranacional que determina qué países pueden y no pueden tener armas nucleares. Y la pregunta no es que me guste o no me guste, es así. ¿Por qué los iraníes no pueden tener armas nucleares? Ah, porque son un peligro. Sí, claro que son un peligro. Pero Israel tiene 200. Y la India y Pakistán también tienen y están en guerra, en Cachemira. Pegan balazos todos los meses y nadie dice nada. ¿Y Corea? ¿No tiene? ¿Y quién decide? ¿Se da cuenta, no? Entonces, no es que sea, y no es que yo esté validando o criticando a unos con respecto a otros, ¿no? Si esa es la realidad, ¿ya? Y la realidad es que hay una estructura supranacional que decide quiénes sí y quiénes no. Pero hay gente que no está de acuerdo.
y el guatón del líder supremo me cae pésimo, pero si lo hubieran querido sacar no lo hubieran podido sacar. Ah, no, es que está al lado de China. Entonces puede hacer bomba atómica. ¿Y los japoneses? No, pues no pueden. No pueden tener bomba atómica. Los portaaviones y los submarinos norteamericanos y qué sé yo pueden andar con bomba atómica, pero los japoneses no. ¿Entiende usted o no? Que hay un problema en esto que estamos mostrando así, pero súper someramente. Ciencia mundial, quién determina, quién manda, quién organiza, quién decide. Y de ahí para adelante, es largo también, pero ya de los 50 en adelante esto estuvo en avance y hoy día está estatuido a nivel mundial. Entre otras orgánicas, se creó el Instituto Internacional de Análisis de Sistemas Aplicados, la IASA, que la conformaban en ese minuto, pero la reemplazaron después otras orgánicas, la Academia de Ciencias de la Unión Soviética, el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de Canadá, el Instituto Internacional de Análisis Aplicado de la República Socialista de Checoslovaquia, la Asociación Francesa para el Desarrollo de Sistema de Análisis, la Academia de Ciencias de la República Democrática Alemana, toda la izquierda, el Instituto Max Planck para el Avance de la Ciencia de la República Federal de Alemania en ese caso, el Centro Nacional de Cibernética y Técnica de Cómputo de la República Popular de Bulgaria, la Academia de Ciencias de los Estados Unidos, el Consejo Nacional de Investigación de Italia, la Academia de Ciencias de Polonia, la Real Sociedad de Londres, como no, y así. Y hoy día, aparte del, ¿cómo le diríamos? Antes un científico hacía investigación sobre algo y podía pasarse la vida en eso, 30 años más, 40, y publicaba al final un texto de toda esa investigación que hizo. Bueno, se lo reconocía por eso. El mismo Darwin hizo 2 y se demoró 30 años. Hoy día, si usted no publica papers en ciencia, en lo que sea, de medicina hasta sociología, pasando por cualquier cosa, y esos papers no están en revistas acreditadas internacionalmente por estas orgánicas, usted no es científico. Hace ciencia. Bueno, no voy a seguir con eso. Voy a irme ahora a la historia mundial. Esta es interesante. Esta es interesante por lo siguiente. Porque la noción de historia mundial no se refiere a que tengamos una historia de todos nuestros países, que cada país aporte a esa especie de fondo común de la historia. No es eso. Historia mundial es que hay una historia mundial, una verdad oficial, una forma de ver la realidad, que es la que fija esa historia mundial. Ese es el punto. Y eso es el equivalente en Chile a la ley Mordaza o al negacionismo, como le han puesto, o a que no se pueda hacer apología del régimen militar o de Pinochet. ¿Me sigue o no? Bueno, eso es la historia mundial. Una única historia del mundo. Bueno, nunca jamás se ha logrado, porque todos los que quisieron hacerlo históricamente siempre fracasaron. Y hoy día, por supuesto, esto ha avanzado y están las leyes en todas partes para tratar de imponer por coacción determinada visión de la historia. Así fue la historia, usted no puede opinar de otra manera. Historia mundial, imagínese a ese nivel. No estamos hablando ni siquiera de historia local. Porque si usted lee la historia de lo que nosotros llamamos Guerra del Pacífico en Chile, bueno, presenta la versión nuestra de lo que pasó en ese conflicto. Pero los peruanos tienen otra historia respecto al conflicto y los bolivianos tienen otra historia respecto al conflicto. ¿Y cuál de las tres es verdad? ¿La nuestra? ¿La de Perú? ¿La de Bolivia? ¿Ninguna de las tres? ¿Las tres a la vez? ¿Entiendo o no? Y hay algo de malo en sí mismo. Que Bolivia tenga una mirada sobre lo que pasó en Guerra del Pacífico, Perú tenga otra y nosotros tengamos una distinta. ¿Es malo eso per se, por naturaleza? ¿Hay que eliminar eso? Alguien, no sé quién, va a venir y va a decir: pásenme todos los libros de historia de los tres países, los vamos a quemar, porque aquí va a estar la historia oficial de cómo fue la Guerra del Pacífico. Y esta sí que va a ser objetiva, y esta sí que va a ser sensata, y esta sí que va a contar la verdad. Eso es la historia mundial. ¿Qué dirían, no sé, los paraguayos de la Guerra de la Triple Alianza o la Guerra del Chaco para contar una historia? La de ellos versus la de Bolivia o la de Argentina o la de cualquiera. ¿Me sigo o no? Aquí está el proyecto de la historia mundial. Y esto ha avanzado, ¿ya? Porque el nivel de persecución a quienes dudan de la historia oficial en cualquier cosa es brutal. Bueno,
Me estoy saltando así súper rápido porque no nos va a dar el programa jamás. Una literatura mundial, un arte mundial. Bueno, el arte, o lo que se denomina arte, es un negocio. Es como la droga, lo mismo. No tiene diferencia. Abarca todos los tipos de arte. Usted vio que quieren traer a este caballero de la narcocultura al Festival de Viña. Bueno, arte. Arte concebido como negocio. Es decir, no es arte. Pero, globalmente, hay una industria del arte. Una industria del arte que tiene reglas propias, gente que trabaja en eso, galerías que se especializan en el tema, museos, por supuesto, circuitos de arte, etcétera, y determinados autores que son potenciados, privilegiados, versus otros, por la industria, por el negocio del arte. Y lo mismo con la literatura mundial. Un tipo de autores, un tipo de discurso, un tipo de relato mundial y otro que no existe, o existe marginalmente. Siempre ha existido, pero marginalmente, es irrelevante. Nadie lo lee. Bueno, ahí está la síntesis, porque podríamos seguir. El periodismo mundial. Bueno, lo ven todos los días. Si usted prende CNN, por ejemplo, está viendo periodismo mundial. Un discurso. En Chile, América, Norteamérica, Europa, cualquier parte. La línea editorial es una sola. Periodismo mundial. Y por supuesto hay otros medios. Claro que los hay. Pero cuando ve la escala de los medios globalistas, la verdad es que la posibilidad de penetración de los medios no globalistas, locales, etcétera, es de este porte. Entonces, la misma pregunta respecto de la historia. ¿Es bueno o es malo que haya un periodismo mundial? ¡Ay! Ahora, si usted se quiere informar todos los días por CNN o leer las columnas de Matamala, hágalo, pues está en su total derecho a hacerlo. Pero si usted me quiere decir a mí que ahí se informa de lo que pasa realmente en todo el planeta, bueno, disculpe que discrepe con usted. Porque hay toda esta cantidad de medios no globalistas en todo el mundo que dan cuenta de los otros hechos que esos medios no tocan o que no quieren tocar. Entonces, este también es un problema. ¿Por qué? Porque establece una dirección de discurso respecto al planeta en su conjunto, para allá o para acá, me da lo mismo, que alguien dice que es para allá o para acá. No usted, y no los hechos. El que selecciona los hechos. El editor del medio y el dueño del medio. Clarito, ¿no? Ese es el periodismo mundial. Reitero el resumen. La Oficina de Arbitraje Mundial al Tribunal Mundial. Yo creo que aquí está... Voy a salir del... Voy a cambiar. Aquí está quizás lo más fuerte. Guste o no guste, y me podrán criticar y me da exactamente lo mismo a esta altura. La jurisprudencia actual que se ha venido aplicando en Chile respecto a los llamados casos de violación a los derechos humanos es heredera conceptual de los juicios de Nuremberg, de la Segunda Guerra Mundial. ¿Por qué? Y dije, guste o no guste. Porque fue, al menos en la Europa de ese momento, la primera vez en que se establecieron penas retroactivas respecto a delitos que no estaban considerados previamente a su ejecución. Por ejemplo, para no dejar de señalar el hecho, Boe Victus, ay de los vencidos, de que se juzgó por los vencedores a los vencidos. ¿Quiénes están juzgando a los presos políticos militares en Chile hoy día? Sino los vencedores del retorno a la democracia. ¿Quiénes están juzgando a los carabineros, supuestamente violadores de derechos humanos, del, comillas, estallido social? Sino los que tienen la altura moral y ética de que ellos sí tienen la razón de por qué Carabineros actuó de esa manera. Y sin hacer una defensa corporativa de todo Carabineros, porque en Carabineros también hay gente que ha cometido delitos y tiene que ser juzgado, por supuesto. Pero lo que estoy mostrando es que este hito de Segunda Guerra Mundial establece la línea que se ha desarrollado a posteriori para llegar
al Tribunal Penal Internacional, a la Haya, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, de Justicia, y así suma y sigue. Puede que usted sea de izquierda y le encante. Es la única forma de proteger los derechos humanos, me va a decir. Y yo le voy a decir, puede ser. Capaz que tenga razón. Pero le puedo hacer una pregunta. Si usted está en esa posición, le puedo preguntar, ¿por qué China no está sometida a esas cortes? ¿Por qué Estados Unidos no está sometido a esas cortes? ¿Por qué Israel no está sometido a esas cortes? ¿Por qué Irán no está sometido a esas cortes? ¿Por qué Corea no está sometido a esas cortes? Y le voy a decir por qué. Porque usted es un hipócrita. De la peor calaña. Porque acepta que sea así en la medida que a usted, por sus intereses ideológicos, le interesa que sea así. Pero no tiene ni posibilidad ni poder para imponer esa misma jurisprudencia respecto a gente que no quiere tomar o que tiene el poder de no hacerlo. Los que mencioné entre otros. Entre muchos otros. Entonces, en derecho, se lo decían a uno cuando es chico, hay una cosa bien fundamental, bien básica. ¿Se acuerda la frase que le decía a la mamá cuando castigaba a los dos hermanos o a los tres, no sé? Que la ley pareja no es dura. Porque es pareja, es para todos. Justamente lo que no pasa con el derecho internacional. El derecho internacional no es aceptado por los que tienen fuerza, poder, para no aceptarlo, y debe ser aceptado para los países, por los países que no tienen ningún poder ni ninguna fuerza, que tienen que aceptarlo. Así que nosotros y nuestros gobernantes, esos imbéciles, idiotas ilustrados que ya he mencionado, muchos de ellos, entregaron al país a la soberanía transnacional en justicia. ¿Por qué son tan importantes los derechos humanos? Oh, claro, sí son importantes. Los derechos del hombre en la Revolución Francesa también. Y cortaron más cabezas que nunca en la historia de Francia con esos derechos. Pero no importa. El hecho es que nosotros estamos sometidos. Pero los países que tienen poder para no someterse no lo están. Así que la ley pareja no existe. ¿Esta jurisprudencia es para los tercermundistas como nosotros? ¿O el resto del mundo? Menos para los que tienen poder militar, político y económico para hacer lo que se les antoja. ¿O usted vio, no sé, déjeme pensar en algo, algún chino siendo juzgado por perseguir a las minorías islámicas que hay en China? ¿O por Tiananmen? ¿En la Corte Internacional de la Haya o qué sé yo? No. Esta es una jurisprudencia para los imbéciles, para los estúpidos y para los sin poder. Para eso se creó, no para los que tienen poder. Entonces, más allá de la discusión de derechos humanos, el problema real es que siempre en toda la historia lo jurídico deriva del poder, no al revés. Lo jurídico no establece ningún poder, deriva del poder, de imponer ese poder. Lo que refleja el estado de situación en Chile, la puerta giratoria, los asesinatos, sube y sigue, todo lo que está pasando en el país, adivine qué, es que usted perdió poder. Usted no tiene ni soberanía, entran a Chile los que quieren, cuando quieren, como quieren, no tiene poder para combatirlo, no le quieren dejar tener armas para defenderse, y si lo asaltan, ruegue porque no le peguen un balazo, porque el Estado se lava las manos con el imbécil que está sentado en el sillón de la Moneda, entre otros. Y no les importa. Entonces, que alguien me venga a decir, es que es muy radical lo que está diciendo, como no va a haber jurisprudencia internacional respecto a los derechos humanos. Para los imbéciles, para los sin poder, para los estúpidos. Esos la acatan, esos la aceptan, esos la aplican. El resto de los que tienen poder, les importa un carajo. Esa es la realidad del mundo. Y pueden criticarme y después de este programa me pueden presentar una querella a la Comisión Internacional de Derechos Humanos. La acepto con gusto. Sigamos. Vamos con, porque no voy a hablar más de ahí, de lo que ya dije. Suficiente. Un orden mundial de honor. Bueno, hay varios órdenes de honor mundiales, pero tienen los premios Nobel, por ejemplo, que se transformaron en eso. Y en Chile somos sumamente orgullosos de los dos premios Nobel que tuvimos.
o que hemos tenido. Un orden mundial de honor. Gabriela Mistral y don Pablo Neruda. Pero yo les sugiero buscar un libro que es bien difícil de encontrar, que se llama El Nobel, de Roger Payrafitt, donde cuenta la verdad de cómo fue que se decidió, por parte del Comité Nobel de Literatura, seleccionar a Gabriela Mistral y luego a Pablo Neruda. ¿Y por qué motivo se hizo? Y usted entenderá que cuando le entregan el Premio Nobel de la Paz a Barack Obama, que este orden mundial de honor, premios Nobel, para lo único que sirve es para mantener a ese grupo de gente en el poder, la vitrina pública y blindarla. Y evidentemente si le dan un premio Nobel a Mandela, un terrorista y asesino, mañana probablemente le van a dar el premio Nobel a Petro. No sería extraño, ¿no? Entiende entonces de que todo esto es con ese objeto. Así que ahí está el Tribunal Mundial de Honor. No sigo. Bueno. Es que tengo varios, pero... Derivado de eso viene la idea de un calendario mundial. Entonces hay 5 propuestas de calendario mundial. Hay una de 4 trimestres de 91 días cada uno, con un mes de 30 y 31 días. Hay uno de 13 meses de 28 días cada uno, el calendario lunar. Hay uno de 4 trimestres con 2 meses de 28 días y un mes de 35 días. Hay una regulación de bisectiles que propone eliminar un día cada 128 años para que comiencen todos los años por el mismo día de la semana. Y hay un proyecto decimal de calendario que quiere aplicar la división decimal de un día, una hora, una decihora, 10 días, una centihora, 100 días, una kilohora, 1000 días, etcétera, una megahora, bla, bla. Ahora, ¿para qué todo esto? Bueno, para el tema del trabajo. Sí, para eso sirve. Para poder coordinar, ahora que hacemos trabajo remoto, los trabajos en todas partes, entre otras cosas. Calendario mundial. Se lo estoy mencionando a la pasada. Biblioteca mundial, exposiciones mundiales. La biblioteca mundial la están usando ustedes todos los días, la acabo de usar yo mismo, se llama, entre otras, Wikipedia, por ejemplo. Así que ya está. Y las exposiciones mundiales empezaron a quedar como un poquito en el olvido, porque en el siglo XVIII, XIX incluso, y XX, buena parte hasta la mitad por lo menos, eran súper importantes y decayeron. Nosotros teníamos de eso. El Museo Nacional de Historia Natural fue parte de la exposición no mundial, pero fue la exposición de agricultura que se hizo en Chile, con visitas de muchos países, en su momento, y nos quedó el edificio que se terminó transformando en el Museo de Historia Natural en la Quinta Normal, por ejemplo. Así que era muy importante. Bueno, las exposiciones hoy día están, como venía en segundo plano, pero todavía hay gente que nos gusta, a mí todavía me gusta, ir a la FISA. Ahí está como la idea. Ahora, esas exposiciones mundiales son vitrinas del globalismo, del mundialismo sensu stricto, para eso se hacen, ¿ya? Con los países, con su bandera y todas sus cosas, y nosotros, por supuesto, con los peores están con este gobierno de los que Chile tenga recuerdo y memoria. Misiones comerciales de la Bolsa y Valores Mundiales. Bueno, esto ya es un hecho. Pero hay cosas que me gustaría preguntar. Chile, durante harto tiempo, ya no, fue el principal productor de cobre del mundo, ¿cierto? ¿Y por qué la bolsa de valores de metal está en Londres? ¿Por qué nunca hubo bolsa de metales en Chile? No sé, pues explíqueme. ¿No éramos nosotros los que producimos? Control y dominio mundial. Así que las bolsas más importantes son las que controlan el circulante, todo el planeta más importante. Y esto está superado. Porque hoy día está todo el mundo la fintech. Tecnología de finanzas. Lo voy a traducir así. Bueno, la fintech, que son empresas colaterales a los bancos, hacen otras pegas, son un planeta y controlan realmente buena parte de la economía mundial. Y son transnacionales por definición, aunque tengan sociedad anónima o lo que sea a nivel local. No es relevante. Los fondos son internacionales. Así que eso ya está hecho, ya funciona. Y se va a acrecentar. Finalmente, el gobierno mundial. Y acá, tal vez lo más importante de lo que quería conversarlo hoy día.
Porque cuando uno dice gobierno mundial, lo más probable es que a usted se le venga a la mente Naciones Unidas o la Agenda 2030, que son los Objetivos de Desarrollo Sostenible y todo lo demás, que son la aplicación práctica del gobierno mundial, o para ir hacia un gobierno mundial. Pues bien, no. Eso, igual que el socialismo, el paso previo al comunismo, es lo mismo. El paso previo al globalismo, al nuevo orden mundial, que son estas orgánicas supranacionales, como Naciones Unidas, esta famosa agenda, etc. ¿Por qué? Porque el problema de todo esto es la existencia de los estados nacionales. Ese es el problema. No puede haber gobierno mundial, real, si hay estados nacionales. Aunque sea uno. Porque ya no es mundial. Uno que no es, ya no es de todo el mundo. Menos ese que no es. Entonces el objeto de todo esto es la eliminación, aunque le dejen usar bandera, aunque tenga canción nacional, aunque su país se siga llamando Chile, aunque usted tenga costumbres exóticas como el mote con huesillo. Da lo mismo porque se acabó la soberanía. Y usted puede tener todas esas condiciones que ya dije, el nombre, capaz que tenga esta moneda, una criptomoneda particular, el peso chileno, criptográfico. Pero no tiene soberanía. Esa es la eliminación formal de los estados nacionales, que se acabe la soberanía. Es decir, que los ciudadanos de la nación decidan qué quieren o no quieren hacer. Eso es la pérdida de la soberanía, así, en bruto. Que la nación pierda la soberanía. Y eso es lo que está ocurriendo con todos estos organismos y con todas estas líneas que ya les comenté, sistemáticamente. Los estados dejan de ser soberanos, las naciones dejan de ser soberanas. Usted deja de tener soberanía. Usted ya no puede decir que el Estado no está en su casa, por ejemplo. Puede entrar cualquier hueón. Disculpe que sea de esa manera que lo diga. Y a usted ni le preguntan, ni tiene opción de decir algo. Entonces la inmigración, que tiene muchas derivadas, entre ellas el delito, narcotráfico, bla, 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 y todo lo que sabemos, tiene un objeto mucho más trascendente, que es la pérdida de la soberanía por el hecho, que es lo que Chile ha venido sufriendo sistemáticamente, va Chile en adelante por lo menos. Antes también, en parte, pero mucho menos, porque ya estaba esa línea tirada, pero hoy día abiertamente. ¿Por qué están yendo los tejanos entonces a la frontera? Porque están defendiendo su soberanía. Por eso, ¿qué deberíamos hacer nosotros? Lo mismo. Exactamente lo mismo. Porque si el norte algún día se pone los pantalones y corta las carreteras y no pasa ni un camión hacia el sur, bueno, los que vienen entrando se tienen que quedar allá y tienen que volverse por último. O alguien tendrá que hacer algo, ¿no? Sería simple. Además, cortar el camino Colchane no creo que sea tan difícil, ¿no? Por ejemplo, estoy poniendo el ejemplo para que lo vean ahí mismo. Porque sabe qué les va a pasar y le está pasando, de hecho, es que como ya no tienen soberanía, bueno, son sujetos de robo, asaltos, violaciones, torturas, casas de carnicería, sube y sigue. Y cabezas cortadas por todas partes, etc. Si usted quiere seguir viviendo así, no haga nada. Porque va a empeorar. ¿Por qué están reaccionando los tejanos entonces? Por eso. Por eso. ¿Y quién es el soberano en Chile? La nación chilena. Todos nosotros. ¿Y quién decide quién entra o no entra cuando uno es soberano? Usted. No el gobierno. El gobierno aplica lo que el soberano indica. El problema es que nosotros hemos perdido soberanía y a usted se la robaron y no se quiere ni percatar. No se da ni cuenta. Y cuando esté con la mierda más arriba de la nariz, recién entonces va a empezar a alegar. Oh, es que me robó no sé quién el auto. Oh, es que me asaltaron en plena calle los de las motos. Oh, mataron a mi papá. Sí, pues, pero lo está dejando entrar. Los chilenos los estamos dejando entrar. Todos nosotros. No el gobierno. El gobierno hace la política global de destruir la soberanía por el hecho, con la inmigración. Eso es lo que está haciendo el gobierno. Pero los que dejamos que esto pase somos nosotros. ¿Hasta cuándo?
Porque esto va a seguir, no se va a detener, porque hay un proyecto global en curso para esto. Hace rato, no de ahora, casi todo el siglo XX, por lo bajo. Así que no va a detenerse mañana, ni en el próximo gobierno, ni porque gane Juan, Pedro, Diego o Jacinto. No. Va a continuar y va a empeorar. Y usted se va a quedar ahí hasta que le llegue la mierda más arriba de la nariz. Eso es lo que va a pasar. Así que lo siento mucho. Y con esto termino para decirle simplemente que todo lo que estamos viendo, Agenda 2030, globalismo, las protestas de los franceses, alemanes y qué sé yo, españoles, etcétera, catalanes. Ya quiero ver a los catalanes progre de izquierda tener que salir a parar la inmigración de más de 1 millón de inmigrantes africanos que están en Cataluña. Cataluña es como, para España es como California para Estados Unidos. Ahí está la plata. Así que por eso van ahí. No se van, no sé, a Sevilla o qué sé yo, hay también, pero mucho menos, en Cataluña. Y los catalanes quieren ser independientes. Sean independientes. A ver si van a poder frenar la inmigración con eso. Lo único que van a lograr es escindir al Estado español. Como si nosotros dijéramos, pero esto lo harían. No, aquí el ejemplo tal vez sería distinto. Quieren hacer Gualmapu, ¿se acuerdan ustedes, no? Seguramente Gualmapu no dejarían entrar los inmigrantes, creo yo. No los podrían acusar de racista, claro. No sería racismo de parte de ellos, no, sería soberanía. Pero si un chileno común y corriente no quiere que entren inmigrantes al país por lo que está pasando, es racista, etc. Pesimismo racial y todo lo que acontece en el siglo XX. ¿Ves si son los mismos discursos? ¿Hay que ser pesimista de esto? No. ¿Sabe por qué? Porque estos proyectos globales, que ya les mostré que vienen hace mucho rato, fracasan siempre. Al final del día, en toda la historia de la humanidad, lo que termina por imponerse es la voluntad de la nación. Porque el soberano es el ciudadano. Porque el soberano es quien ejerce el derecho y la fuerza, como lo dice nuestro escudo nacional. Por la razón o por la fuerza. Queridos patriotas, nos vemos el próximo domingo. Muchas gracias. Chao. RST Chile.